tardes, muchas gracias por acompañarme en este momento. Como dice Pedro, es algo que no acostumbramos a hacer, pero realmente me ha retado, me ha desafiado mucho y espero poder esclarecer algo de toda esta perspectiva de la música de cámara, ¿verdad? De repente, no siendo estudiantes de música, a veces no tendremos acercamiento a este tipo de visiones del mundo, ¿verdad? Hay personas músicas acá. Ajá. Por allá, ok, muy bien. Bueno, de todas formas voy a hablar en un lenguaje que espero todas las personas puedan comprender y también inclusive en aspectos técnicos voy a tratar de hacer muchas asociaciones con la cotidianidad. Así que bueno, espero que podamos disfrutar de este espacio. Bueno, para iniciar, ¿de dónde nació esta inquietud, verdad? He venido desarrollando hace alrededor de 2 años atrás y ha sido, pues, desde una experiencia personal, por supuesto, pero que nace desde que empecé a estudiar música, que fue a los 6 años de edad. Ahora tengo 30 y casi 5. Entonces ha sido, pues, un largo camino en el que he notado ciertos vacíos, ¿verdad? De información y también que me han movido para realizar este proyecto de investigación. Para iniciar me gustaría introducir el tema de la música de cámara. La música de cámara es un concepto que está ligado a la música creada en ensambles, pero en ensambles pequeños, donde se puedan generar conversaciones e interacciones entre un grupo de personas, ¿verdad? Cosa que no podría ocurrir, por ejemplo, en la música orquestal, cuando hablamos de agrupaciones de 80 o más personas, y en la cotidianidad, ¿verdad? No podríamos hablar con 80 personas al mismo tiempo. Necesitaríamos estar en un grupo un poco más reducido, donde podamos escucharnos y podamos interactuar con las demás personas. Y precisamente de eso se trata la música de cámara. Podemos encontrar dentro de este espectro dúos, tríos, cuartetos, hasta, digamos, octetos. Pero más que eso, realmente hay un poco por este mismo hecho que les cuento de la parte de interacción que debe haber en este tipo de diálogo que se establece con la música. Como saben, la música es un lenguaje, ¿verdad? Es un lenguaje universal que todas las personas tenemos o nos hemos acercado en algún momento, sea a través de la radio o a través de las músicas que nos gustan, ¿verdad? Entonces de repente tenemos un amigo, compartimos esta música con ese amigo y conectamos con ese amigo a través de la música también. Y eso es parte esencial del propósito de la música, realmente, es conectar personas, comunidades, comunicar, transmitir, y muy vinculado también a la emoción, ¿verdad? Que bueno, son temas que vamos a abordar más a profundidad adelante en esta exposición. Bueno, para iniciar, he elegido este repertorio solo para que tengan ahí la noción visual. Amy Beach, Clara Wieck, Cecil Cheminade y Rebecca Clark. He elegido de estas compositoras las siguientes obras: Las romanzas Opus 22 para violín y piano de Clara Wieck, el trío número 2 en la menor para piano, violín y violonchelo de Cecil Cheminade, la romanza Opus 23 de Amy Beach y la sonata para viola y piano de la compositora Rebecca Clark. ¿Por qué este repertorio? ¿Qué me ofrece este repertorio? Porque es algo que también es importante destacar, es que al mismo tiempo que estas compositoras estaban haciendo música en el siglo XIX, bueno, Clara Wieck, mitad del siglo XVIII, mitad del siglo XIX, había otras mujeres también alrededor del mundo haciendo este trabajo, como por ejemplo Teresa Carreño, Adina Izarra, Alicia Terciano, Isabel Aretz, y posiblemente un montón que no conocen, ¿verdad? Sin embargo, estas compositoras pues tomaron otras vertientes de la música, algunas se enfatizaron en la música para instrumento solo, otras en la música orquestal,
Y pues he elegido este repertorio precisamente porque desarrolla y ofrece una riqueza, es un repertorio de mucha riqueza, rítmica, armónica, melódica. Así que se pueden explotar todos estos elementos que les mencioné antes del diálogo, de la interacción entre las personas intérpretes. Bueno, eso fue lo que me movió a escoger estas obras. Además que, bueno, durante los últimos años he venido trabajando mucho en el repertorio para cuerdas. Es un repertorio que me gusta mucho, tiene mucha variedad. Se pueden lograr desde obras de niveles elementales hasta obras de muchísima profundidad. Así que, bueno, encontramos características muy diversas en este programa. Como primer punto, me gustaría enfatizar en los aspectos de interpretación que deben considerarse previo a la ejecución de este repertorio. Y en primera instancia tenemos el contexto de la compositora y su obra. Esto es algo que definitivamente marca una diferencia. Como les mencioné antes, la música es comunicación, la música es plasmar emociones en una obra, en una sonoridad. Y este primer punto me permite a mí conectar a través de la historia con esta compositora, tratar de entender qué movía su corporalidad, por qué esos sonidos y no otros. Y a través de ahí es mucho más sencillo trazar un camino, ¿verdad? Es como tener una brújula que te va marcando hacia dónde ir, aunque todo esto no deja de ser subjetivo, ¿verdad? Tiene una gran cualidad subjetiva desde mi temporalidad, desde este espacio en el 2024, y una forma única de ver las cosas, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de tener este contexto y este respaldo histórico me permite a mí comprender situaciones que se ven reflejadas en la música, que nos ayudan a elegir, ¿verdad? Y a poder decidir qué es lo que quiero yo comunicar a través de este repertorio. En segundo punto, el movimiento de la obra. Este es un detalle importante. Las personas, todas las personas en el mundo, tenemos un movimiento muy específico, ¿verdad? Tenemos una forma de caminar muy específica, un ritmo de vida inclusive muy específico. Y lo mismo ocurre con la música. La música ofrece un movimiento. Tenemos por un lado la parte melódica, por otro lado la parte armónica, que es lo que le da el cuerpo al sonido, y tenemos el ritmo, que es eso que le da un lugar a cada espacio, ¿verdad? El ritmo es el que lidera el movimiento. Entonces es importante acercarnos a esta noción rítmica para comprender cuál es el movimiento de la obra y a través de ese movimiento el carácter. ¿Okay? Por ejemplo, por darles un ejemplo, de repente nos levantamos agitados, tal vez estamos un poco tarde, entonces empezamos a hacer todo rápido, ¿verdad? Y las cosas suceden de una forma y nuestro cuerpo se comporta de una forma. Pero no es lo mismo si de repente sabemos que tenemos todo el día libre, entonces nos levantamos con toda la calma, tomamos el tiempo para hacer cada una de las actividades tempranas de la mañana. Y asimismo, esas sensaciones corporales se pueden reflejar en la música de una o de otra forma. En tercer punto, el carácter, que esto tiene que ver con la energía que hay alrededor de la música y alrededor de cada uno de nosotros también. Como les decía, acá impera mucho el factor interpretativo, que cada uno de ustedes tiene un factor interpretativo de las cosas. Reaccionamos ante los estímulos de la vida diferente y así apropiamos diferentes conceptos, ¿verdad? Ponemos nombres y significados y establecemos a partir de eso nuestros propios simbolismos de lo que es una emoción, de lo que es una sensación. Como segundo punto, otra de las preguntas que me hice para elaborar esta investigación es cuáles son los desafíos presentes en esta selección de obras.
Como primer desafío tenemos la conexión entre las personas intérpretes, que esto es algo sumamente importante en el tema de la música de cámara, porque, como les decía, estamos estableciendo una conversación entre unas personas, ¿verdad? Solo que con el lenguaje de la música. Funciona muy parecido a tener una conversación cotidiana, en el grado en el que yo necesito escuchar qué me están diciendo para poder reaccionar. Necesito visualizar, necesito gestualizar para terminar de amarrar mis ideas. Necesito contacto visual también con las personas con las que me comunico. Y también sentir a las otras personas, ¿verdad? Esos son detalles sumamente importantes a la hora de hacer música de cámara. Acá pensemos en que debemos minimizar un poco el tema del ego, ¿verdad? Y pensar más en comunidad, pensar más en un objetivo común y a partir de ahí trazar un camino. El control corporal es otro de los desafíos. Bueno, yo soy docente acá en la Escuela de Artes Musicales y trabajo como pianista. Entonces, en varias ocasiones me he encontrado este escenario donde la persona estudiante tiene su propio movimiento, ¿verdad? Pero la música también va a otro movimiento. La música se siente, un poco más hacia adelante y esta persona vino muy relajada a la clase, entonces está en otro tema, ¿verdad? Entonces ahí vamos directamente al tema del control corporal, que pueda percibir qué es lo que me pide la música, qué factores sonoros posee esta música para yo poder reaccionar coherentemente ante ella, ¿verdad? Y la coherencia será subjetiva también, pero hay algo que nos une y es la cuestión rítmica, que es el tercer punto. La rítmica es algo que, como les mencioné, cada persona siente diferente. Sin embargo, existen formas de aprender otras rítmicas, de absorber otros movimientos. Si yo en este momento, no sé, de repente le pido a una persona que nunca ha bailado salsa en su vida que se ponga a bailar aquí, pues posiblemente va a ser un choque y no va a comprender qué movimientos van acorde a este tipo de música, ¿verdad? Diferente que una persona que ya haya tenido más acercamiento a este tipo de ritmos y movimientos, que le va a ser muy natural. Y aún así, con el tema de la salsa, precisamente nosotros como personas latinas, creo que todos somos latinos acá, tenemos de alguna forma cierto vínculo con estas músicas que nos va a permitir un acercamiento mucho más fácil, mucho más cercano. Y como último punto, el balance sonoro. Acá volvemos al tema del ego. Aquí no podemos pensar en nosotros. Este es mi sonido, esta es mi intención, esta es mi sensación y así vamos a tocar. No, tiene que haber una unicidad, tiene que haber una complicidad también. Entonces este es un detalle importante para prestar atención en el tema del balance. Siempre debemos escucharnos y así mismo en la cotidianidad. Es importante escuchar al otro, saber qué piensa, cómo siente, ¿verdad? Esto nos va a abrir un montón de posibilidades de ver la vida, como quitarle sus anteojos y ponérselos. A partir de ahí desarrollamos un tema común en conjunto. ¿Okay? Todo esto tiene mucho que ver con la complicidad que existe entre las personas que se ponen a tocar música en el ensamble. Ahora, la parte pues, más grande de este proyecto, cuáles son las técnicas que resultan útiles en la práctica de este repertorio. Iniciamos con el tema de la conexión corporal. Hay detalles importantes que comprender y es que, bueno, estamos lidiando con emociones. Cuando hacemos música estamos vinculados totalmente con la emoción. Por eso es que de cierta forma es como vulnerabilizarlas ante las personas. Porque queremos que ustedes sientan. Al
fin de cuentas queremos sentir nosotros y queremos que ustedes sientan también, ¿verdad? No me sirve solamente reproducir un texto, eso no va a trascender, lo que va a trascender es la emoción, eso es lo que queda en el cuerpo. Y entonces, a partir de diferentes estrategias corporales para adquirir mayor conciencia corporal, se pueden elaborar diferentes técnicas que nos permitan un mejor acercamiento y también mayor salud física a nosotros como intérpretes para poder elaborar cualquier repertorio que queramos. La música a veces es como, puede ser muy tajante, ¿verdad? Podemos enfrentarnos a una obra sumamente compleja, con cualidades que esta persona compositora tuvo en algún momento, pero que solo esa persona tenía esa física, ¿verdad? Entonces, con esa física, tenemos que ver de qué forma adaptamos ese mismo texto musical a mis necesidades. Entonces, esto tiene mucho que ver con la parte de la conexión corporal. El segundo punto, la elaboración de ejercicios prácticos, que es sumamente importante a la hora de acercarnos a la música. Si no si no se han acercado a tocar algún instrumento alguna vez y de repente han pensado, es que a mí me cuesta, que es algo que he escuchado en mis estudiantes. Realmente no es que nos cuesta, es que no hemos encontrado el camino para llegar a esa información, ¿verdad? A través de mis necesidades. Eso es algo que tiene una ruta, se puede establecer una ruta, hay ejercicios, hay formas de abordar esta información para que no sea solamente información, ¿verdad? Allá, lejos, allá, en lo más alto, sino que podamos sentir cercanía con este lenguaje, que en realidad, como les dije, es un lenguaje universal, todas las personas tienen acceso a este lenguaje. No es que somos algunos de los privilegiados en ser músicos, realmente no. Cualquier persona podría aprender a hacer esto y disfrutar, es el objetivo primordial. Y como tercer punto tenemos el entrenamiento auditivo, que acá trabajamos mucho en la parte de sensibilizarnos. Todo esto que les decía, de escuchar al otro, ¿verdad? Pero a veces con la emoción de estar tocando y tal vez está sonando chidísima y estamos muy emocionados y apasionadas, nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y ya nos metimos en una burbuja y se nos olvidó el resto del mundo. Entonces, esto suele ocurrir frecuentemente cuando hacemos música, especialmente música de cámara, donde todas las personas están sumamente ocupadas, ¿verdad? Es como que cada uno tiene un papel protagónico dentro de la obra. Y eso es parte de las cualidades interesantes que tiene esta música, ¿verdad? No se trata de una posición de melodía y acompañamiento. El instrumento base y la persona que canta, ¿verdad? Son otras posiciones las que se ven. Entonces, toda esta área del entrenamiento auditivo lo elaboramos desde la sensibilidad. El objetivo general es elaborar técnicas de estudio en la preparación de esta selección de obras que les mencioné anteriormente, de las compositoras Beach, Eminade, Beach, Clark. Y pues vamos a ver esas técnicas de manera más específica más adelante. Tenemos los objetivos específicos. El primer objetivo es describir el contexto sociocultural en el que se desarrollaron las compositoras en estudio. Este es un detalle que realmente me posiciona en un lugar, me permite comprender a la otra persona, ¿verdad? Como les mencioné, tratar de ponerme en sus zapatos, ver por qué eligió esto, por qué tomó estas decisiones, que fueron las vivencias que permearon estos colores y estas sonoridades. Y a la vez también es mostrar empatía hacia estas personas que realizaron este trabajo fascinante y realmente tuvieron una gran cantidad de obstáculos, como la época en que vivieron, cuestiones de violencia de género,
muy marcadas en la época. Y aún así, pues lograron obtener una voz, ¿verdad? Desarrollar su propio lenguaje y a partir de eso poder expresar algo totalmente único, que hasta el momento en realidad no se había hecho de esta forma. Ahora vamos a ver algunos elementos característicos de las obras de estas compositoras, que realmente contrastaban con lo que se venía haciendo. No se buscaba repetir el patrón, ¿verdad? Y ser en ese sentido sumisas a las técnicas compositivas como por tal de encajar, sino que ofrecieron algo más, ¿verdad? Se arriesgaron para tener su propia manera de ver las cosas impregnada en la música que conocieron. El segundo punto, caracterizar las obras en estudio a partir de su contenido musical. Esto nos va a permitir elaborar un mapeo mental, ¿verdad? Saber cómo, por dónde viajan las obras, más o menos cuáles son los puntos de mayor tensión, los puntos donde más bien se generan otras sensaciones como la relajación, el sosiego, la serenidad, y construir la sonoridad a partir de eso. Eso es un detalle importante cuando hacemos música de cámara porque, como les decía, estamos construyendo algo juntas, ¿verdad? Pero si yo de repente no escuché a mi compañera y solamente voy como un carro sin freno hacia adelante, es posible que se corte la energía, ¿verdad? En varias secciones de la obra. Y bueno, esto nos va a permitir comprender hacia dónde se dirigen estos movimientos musicales, estos movimientos sonoros, que siempre tienen una dirección, ¿verdad? Posiblemente en la música que a ustedes les gusta habrán escuchado una parte que les gusta más, ¿verdad? Esta es mi parte favorita de la pieza, o de repente una pieza que tiene texto, me engancha esta parte, lo que dice este texto, ¿verdad? Es como que la energía siempre está construyéndose hacia un lugar, y son detalles importantes para generar mayor contraste, ¿verdad? Es lo que buscamos. Como tercer punto, tenemos que identificar los retos técnicos e interpretativos para el ensamble en las obras seleccionadas. Retos técnicos, hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte motriz, aunque también tiene mucho, en realidad engloba otras cualidades sonoras, pero vamos a tenerlo por ahí como la parte motora. Y los retos interpretativos son las cuestiones que son más de gusto personal, de interpretación propia, que de repente tocar suave, no es lo mismo tocar suave para mí que tocar suave para otra persona, ¿verdad? Tenemos diferentes nociones de percibir esa suavidad, y bueno, eso es lo que ocurre en esta área. También tenemos que describir las técnicas de estudio pertinentes para el abordaje práctico de cada una de las obras. Bueno, en esta exposición vamos a hablar algunas de ellas, no vamos a tocarlas todas, pues por supuesto porque no nos daría tiempo, pero vamos a comprender que realmente tenemos un papel protagónico también, no es cuestión de repetir o de reproducir la música, sino también de dejar mi huella, yo a través de mi propia experiencia capturo la esencia de esta música y voy a poner mi corazón, ¿verdad? Dejo mi alma en esta interpretación a partir de mi propia experiencia. Y como último, vamos a elaborar una propuesta interpretativa como el resultado del trabajo. Bueno, este recital está pronto a llevarse a cabo, así que ahí bueno, pues si lo ven por ahí, obviamente invitados a invitadas a asistir. Muy bien, entonces vamos directamente a las técnicas. Iniciamos con la parte de la corporeidad. El tema de la respiración es un detalle que a veces se nos va totalmente, por lo mismo que les mencioné antes, por la parte de estar tan preocupadas pensando en todos los códigos que hay que estar descifrando constantemente, todo la independencia que debemos tener a nivel cerebral, a nivel físico, de las manos, ¿verdad? Por ejemplo en el caso de las pianistas,
tenemos una clave diferente en la mano derecha y una clave diferente en la mano izquierda, tenemos que estar sobre mucha información al mismo tiempo, ¿verdad? Y la idea de cuando hacemos música es pensar lo menos posible. No podemos pensar, no hay tiempo para pensar realmente. Estamos solamente conversando, como les dije, estamos siendo espontáneos hasta cierto punto. Podemos premeditar ciertas cosas, ¿verdad?, que nos ayudarán a encontrar esos anclajes o esos puntos de apoyo para que no sea todo etéreo, ¿verdad?, y abstracto, sino que busquemos una forma de hacerlo que sea propia, que sea única. Entonces, parte de esos ejercicios de respiración se encuentra en poner ritmo a nuestra respiración, ¿verdad? La respiración no solamente es una necesidad básica, sino que también nos permite conectar con la música. Por ejemplo, si yo voy a iniciar una obra sin respiración con otra persona y yo nada más hago esto, ¿cómo puede entender la otra persona que yo voy a pasar? Necesito un gesto, necesito una cualidad visual que me permita a mí comunicarme con las otras personas. De esta forma, ¿ok? Y esa es solamente una manera de usar la respiración, pero también podemos ponerle ritmo a la respiración. Entonces, qué sé yo, en este pasaje que más adelante les voy a mostrar, colocar una respiración por cada compás, por ejemplo. Entonces son detalles que nos ayudan a concientizar un poco este tema para que no se lleve a cabo solo por sobrevivir, solo por supervivencia, sino como parte de este efecto que nos ayuda a relajar, que nos ayuda a conectar con nuestro propio cuerpo, a conectar con el momento presente también y con nuestro ensamble. El área de la relajación para las personas músicos, por ejemplo, es muy complejo porque es difícil mantener una relajación al 100% si tenemos que conservar una postura, si tenemos que descifrar toda esa información en ese momento y ojalá con público. O sea, realmente hay muchas variables en el ambiente que pueden obstruir la relajación de una persona artista. Entonces se utiliza la respiración como uno de esos efectos que nos ayudan a relajar el cuerpo y también necesitamos concientizarla, ¿ok? Más adelante también les voy a mostrar en el fragmento que viene a continuación de qué forma podríamos enfocar este tema de la relajación a la hora de tocar. Tenemos la parte rítmica, como les mencioné, todo lo que tiene que ver con el movimiento, percibir otros movimientos y tratar de empatarlos también. Acá en la música de este periodo, del periodo romántico, la cualidad expresiva del movimiento se expande, ya no tenemos la rigurosidad del tempo estable, ¿verdad?, que sí ocurría en el clasicismo, por ejemplo, y en el barroco, donde había una sensación mucho más matemática, más numérica de lo que era el ritmo. Acá se nos abre un poco la posibilidad a las personas artistas de explorar con la expresividad a través de la rítmica. Entonces, esto hace que se diversifique mucho más la dicción del texto por parte de cada persona, ¿verdad? Y aún así, pues esto, ya sabiendo eso, de que cada uno va a tener más libertad, pues eso supone un desafío también, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar para poder encontrar esa unión aún con esa libertad que les estoy mencionando. Y la parte de la comunicación, que también sumamente importante, desde el área corporal, la manera en la que yo realizo mis gestos, por ejemplo, termina de encerrar una idea, termina de dar sentido
a lo que estoy diciendo. Y bueno, a partir de eso también se puede diseñar mejor comunicación, se puede generar mayor conexión entre las personas intérpretes. Ahora, los gestos se pueden construir también, ¿verdad? Yo tal vez de repente me percaté que tengo un gesto cuando toco muy fuerte de subir el hombro, algo que me ocurría antes. Entonces lo percibo y envío esas señales, ¿verdad? Esa señal cerebral para que el cuerpo retraiga esa sensación de tensión, ¿ok? Entonces, me permita a través del autoconocimiento saber qué es lo que necesito. Y bueno, podemos explorar a través de diferentes movimientos para diversificar nuestros movimientos. Es como parte de crecer en términos musicales, de ampliar la forma en la que percibo el movimiento, en el que percibo la música. Y entonces, bueno, acá está el primer ejemplo. Tenemos esta información: lento, sostenido, que sostener, ¿verdad? Es lo mismo, y piano, que quiere decir suave. Posteriormente las cuerdas inician con un unísono, que significa, bueno, están tocando la misma nota, la misma melodía, y yo continúo en piano, ¿verdad? Si yo de repente llego con una actitud como de solista, posiblemente no voy a poder reflejar toda esa información en ese pequeño fragmento, ¿verdad? Y a partir de eso se crearán sensaciones corporales diferentes y emociones diferentes, ¿verdad? Si yo empiezo así, ustedes pueden percibir más dramatismo de repente, ¿verdad? Más intensidad, fuerza, algo más grandioso, color de este tipo. Pero si lo toco tal como está escrito, ¿sí? Tal como está escrito, son otras sensaciones las que se generan. ¿Cierto? Sí, está conmigo. Entonces son cualidades sonoras que nos permiten contrastar, nos permiten dar acceso a otras sensaciones corporales y asimismo en la audiencia, asimismo en el público. Continuamos con la sonoridad. ¿Cómo podemos utilizar estos elementos para generar más dinámicas? Las dinámicas, hablamos de volumen. El volumen está también relacionado con el contraste. Pasar de hablar muy fuerte a de es como cambia totalmente el carácter de lo que estoy diciendo. Y bueno, el balance sonoro, que lo mencionamos anteriormente, es sumamente importante escuchar y sentir a la otra persona. Estando acá en el escenario se vuelve más, todo se vuelve más vibrante, ¿verdad? De hecho, podemos en ocasiones percibir esas vibraciones en nuestro cuerpo y a partir de eso elaborar la dirección sonora juntas. Tenemos la articulación, que es la forma en la que yo dicciono, ¿verdad? Yo puedo hablar de repente un poco más corto o a veces extender las frases, extender inclusive un poco más largo sonido. Y esto nos va a ayudar como a sostener la energía. Son
estrategias que nos van a permitir dosificar energía, lograr un mayor contraste y por tanto disparar receptores, picos de emociones hacia las personas que nos están escuchando también. Si yo tocara toda esa pieza como empecé, por ejemplo, en ese carácter piano, es posible que en algún momento ustedes se van a dormir y sería normal, y ¿verdad? Estaría bien, pero si de repente yo subo la energía, toco fuerte, toco más rápido, empiezo a mover diferente, entonces esto va a propiciar otros estímulos que generarán mayor recepción por parte del cuerpo humano. Acá tenemos un fragmento que es uno de los más complejos de este repertorio. Esta es la obra de Rebecca Clark, la sonata para el piano. Y bueno, como pueden ver, el piano está sumamente ocupado, ¿verdad? Tengo demasiadas notas que tocar, y no solo eso, sino que estamos tocando en sensaciones rítmicas diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Existen dos sensaciones palpables en estas músicas, que son la sensación binaria, que viene a ser como el 1 y 2 y 3 y 4. Es como el rock, ¿verdad? Y también está la sensación ternaria, que se asocia más a las músicas africanas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pero a fin de cuentas, el beat sigue siendo el mismo. 1 y 2 y 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 2. Y existen diferentes agrupaciones rítmicas que me van a permitir a mí acentuar más esa sensación corporal, ¿verdad? Yo escucho ese 1, 2, 3, inmediatamente este es el movimiento que a mí me genera el cuerpo, ¿verdad? Ya de hecho quiero bailar cuando escucho ese movimiento, que con el rock ocurre diferente, ¿verdad? 1, 2, vemos a las personas así. Son como movimientos más cuadrados, ¿verdad? Yo pensaría que el movimiento rítmico ternario es un poco más circular, ¿sí? Entonces, esto nos permite comprender la música y escuchar la música desde otras perspectivas, ¿verdad? Es como agudizar nuestro aparato auditivo, y a través de ello también podemos diversificar la sonoridad. Es que lo que queremos realmente no es sonar igual, sino sonar con la misma intensidad, con el mismo volumen, con el mismo carácter. Queremos generar muchas sensaciones, la mayor cantidad de sensaciones que se puedan. Y eso se logra a través de este contraste. Entonces, bueno, inicio yo en ternario, ¿verdad? Como pueden ver acá, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la viola que tiene una línea melódica en sensación binaria, ta, pa, 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 1 y 2, 1, 2. Mientras el piano, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Okay? Si estamos tratando de luchar el uno contra el otro, como que venga usted para acá o yo voy para allá, ¿sí? Es posible que no nos encontremos. Pero si tratamos de sentir el beat de la misma forma y a partir de ahí acentuar la sensación que corresponde a cada una de las líneas, nos vamos a encontrar más fácilmente y vamos a sentir mayor libertad también para ejecutar el texto. Acá yo no le voy a decir a mi compañero violista, acomódese, sígame, espéreme. Realmente no es necesario. Podemos escucharnos y empatarnos juntos, ¿verdad? Como en el baile. En el baile yo no le voy a decir a una persona, hey, sígame aquí, yo meto el pie o el brazo. Se trata más bien de interactuar y desarrollar un movimiento juntos. También otro detalle interesante, bueno, es que acá ustedes ven esta F que significa fuerte, por supuesto se entiende que es fuerte, y el piano es suave. Entonces, si yo logro ir de lo más suave a lo más fuerte, como les decía antes, el cuerpo reacciona, ¿verdad? Y se ofrecen diferentes estímulos. Es como tener acceso a otro tipo de
de energías en este pequeño fragmento. Y acá empezamos fuerte, vamos fuerte de repente. Y subimos y subimos y subimos y otra vez, ¿verdad? Entonces como que estamos en ese constante ir y venir que nos permite flexibilizar la masa sonora que tenemos al frente, ¿verdad? Que si la tocamos toda fuerte sería demasiada información, sería muy abrumador posiblemente. Entonces por eso se generan estos espacios donde puedan relajar. Muy bien. Tenemos también este fragmento de la compositora Clara Wieck. Y bueno, me gustaría tocar un pedacito de este fragmento, ya que tiene algunos elementos característicos que podrían resaltar mucho más la belleza de esta obra. Por ejemplo, el piano inicia, si piano suave, doble P, ¿qué se imagina? Súper suave, ¿verdad? Pero no todo esto es importante. Hay cosas más importantes que otras en este fragmento. Por ejemplo, esta melodía que está acá en el centro. Si logramos resaltar esa melodía y además ofrecer una dirección que permita al violín responder ante este estímulo que yo estoy ofreciendo acá, vamos a lograr mayor cohesión y conexión entre las personas intérpretes. Voy a tocarlo así super flat, sin pensar en nada de esto que les acabo de decir. Y ahora voy a elegir qué es lo importante. ¿Sienten la diferencia? ¿Sí? Hay algo que centra la atención, ¿verdad? Que direcciona la mirada hacia lo importante, que es realmente la melodía que está en el centro de estas voces extremas. Para yo poder realizar eso, necesito relajar, necesito respirar, necesito controlar el peso del cuerpo. ¿Okay? Continuamos con otras técnicas motoras e interpretativas. Tenemos por acá los ejercicios para el control del peso. Como les decía, el peso a veces solamente no tenemos control, ¿verdad? Dejamos caer el peso a como nos viene y eso hace que no generemos contraste, que no existan diferencias entre lo que es importante y lo que tal vez es solamente la parte de la textura. Y pues eso no nos permitirá trascender más allá del texto musical, ¿verdad? Aquí lo que buscamos es precisamente trascender el texto. En segundo punto, realizar modificaciones a la partitura. Estas son cuestiones que, bueno, si aquí hubiese estado un profesor de artes musicales, pues de repente hubiera tenido una discusión fuera de la exposición, porque no siempre es bien visto este tema de hacer modificaciones a la partitura, pero realmente, como les decía antes, es en respuesta a una necesidad muy personal. Por ejemplo, un compositor como Sergei Rachmaninoff, que la historia habla de sus manos gigantes que le llegaban hasta las rodillas, que tenía unos dedos enormes, larguísimos. Yo con esas, yo no tengo eso, ¿verdad? Entonces necesito hacer ajustes a la música de él para poder, con la misma información, reflejar las mismas intenciones, pero conservando mi salud física, ¿verdad? Que tiene que ver con no generar más tensión de la que se necesita, de verdad justo la necesaria. El tercer punto, la interacción y construcción sonora. Esto tiene que ver con elaborar un sonido unificado entre las personas. Y por último, el lugar.
El rubato es esa cualidad del periodo romántico que nos permite flexibilizar la sección rítmica a placer, ¿verdad? Hay unos parámetros, no es totalmente a placer, ¿verdad? Tenemos que conservar el texto, tenemos que conservar la rítmica, lo que vamos a cambiar es la dicción. Entonces, si estamos tocando un texto, por ejemplo en este pulso, tan, ta, ta, el rubato nos permite tal vez moverlo hacia menos y hacia más. Pa, 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 ta, pa, ta, 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 ta. Es como esa sensación que nos genera el rubato y a partir de ahí se crean movimientos. Otra estrategia que nos permite abordar diferentes retos de las obras es precisamente el rubato. Bueno, acá vemos algunos ejemplos. Este es el mismo fragmento, solamente que acá hice alguna modificación, coloqué esta nota con la mano izquierda y conservé el resto con la mano derecha. Eso me va a permitir no tensar el cuerpo, ¿verdad? Por el viaje que debe de hacer la mano derecha en el primer fragmento. Y además me va a dar mayor velocidad y podría utilizar el rubato como herramienta que me permita acentuar la expresividad de este pasaje. ¿Cómo podría hacer eso? Entonces son como herramientas que podemos utilizar con libertad, pensando siempre en conservar la idea central del texto, ¿verdad? Pero también poniendo un poco de mi gusto personal. Muy bien. Tenemos este otro ejemplo. Acá el diseño que tenemos allá arriba, que es el diseño original, por esa repetición que ocurre entre estos dos pulsos, ¿verdad? Que son las mismas notas, se genera mucha tensión en la mano derecha especialmente. Y bueno, esa indicación que dice allá significa apasionadamente rápido. A la velocidad, a esa velocidad no se puede hacer esa repetición sin pensar el cuerpo. Es una reacción casi que inmediata. Así que yo preferí cambiar el diseño, separé las notas que están ahí, ¿verdad? Provocando esa tensión y conservo la idea enérgica del fragmento. Además, voy a obtener mayor relajación y esto va a permitir que el flujo de notas siga su curso, ¿verdad? No haya frenazos como ocurría en el fragmento anterior. Como parte del cierre, pues con todo esto que les acabo de mencionar, lo que realmente me deja esta investigación es generar mayor conciencia corporal, comprender mi cuerpo, entender cuándo me está hablando, cuándo me estoy pensando, ¿verdad? Que la atención usualmente se deja ver por medio de, ¿verdad?, de la parte visual corporal, así que estar conscientes de todos estos movimientos y poder tomar control sobre ellos. También se genera una nueva forma de escuchar la música de cámara, de escucharnos también dentro de la música de cámara, así como música de cámara. Y también optimizamos el tiempo en términos de la práctica musical instrumental. La idea acá no es que las personas sufran haciendo música, ¿verdad? El objetivo primordial siempre va a ser disfrutar lo más que se pueda. Así que me gustaría cerrar primero con esta frase: el significado no reside en nuestro cerebro, las emociones no están aquí, no son pensamientos, no son ideas, son sensaciones corporales. El significado requiere un cerebro funcional en un cuerpo vivo que se comprometa con el medio. ¿Cuál es el medio? En este momento es la música, que es tanto social y cultural, en la música de cámaras, ¿verdad?, social, y físico y biológico.
con sus propias necesidades. Y bueno, como se trata de una exposición de música, me gustaría cerrar tocando una de las obras de este programa, para lo cual he invitado al profesor Erasmo Soler. Y bueno, esperamos que les guste. Vamos a disfrutar la obra de English. Esto es la romanza Opus 23.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. De verdad es muy enriquecedor también para mí preparar esta exposición y es algo que no me han disfrutado.